Nos indica la producción que inclusive nuestro país tendría ya un borrador, un informe redactado para presentarlo y salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto nos hace más humanos, porque justamente estos organismos cuestionan crímenes que se suceden en distintas partes del mundo. La Corte Interamericana está para todos. No es tan fácil decir, me salgo de la Corte Interamericana. Y hoy intentan hacer lo mismo y yo le aseguro que no podremos salirnos del sistema interamericano. Vamos a conversar sobre ello con nuestro primer invitado. Él es el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Canelo, gracias por acompañarnos el día de hoy en Tendencias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece si desarrollamos como primer tema esta última tendencia, esta última noticia que involucra no solamente a una ley peruana, sino también a el señor Juan José Santibáñez, a la presidenta Dina Boluarte, al Congreso de la República, porque al fin y al cabo fueron ellos la que lo impulsaron, y nos indica la producción que inclusive nuestro país tendría ya un borrador, un informe redactado para presentarlo y salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué lectura le repara a usted ello como decano del Colegio de Abogados? Bien, el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos es un sistema que aparece a raíz de la existencia de lo que se llama el derecho penal internacional. Esto empieza con el juicio de Nuremberg. Los jueces norteamericanos no podían juzgar en base a leyes territoriales y los oficiales alemanes decían que se le debe aplicar la ley alemana. En consecuencia, ellos siguieron órdenes y son inocentes. Pero eso repugnaba al universo, a la humanidad, y los jueces norteamericanos dijeron que no pueden aplicar las leyes territoriales y tendría que haber una ley internacional para evitar justamente los famosos crímenes de lesa humanidad como los que ocurrieron. Y ahí empieza un nuevo desarrollo convencional a través de las propias Naciones Unidas, en el caso nuestro también la OEA, y se desarrolla todo un tema de defensa de los derechos humanos. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana son consecuencia de todo ello. Y hay una serie de convenios que están enraizados a nivel mundial. Entonces, no es lo mismo aplicar la ley penal peruana para un caso concreto que aplicar crímenes de lesa humanidad. Cuando yo me enteré el año pasado, justamente estaba en una radio y surgió este tema por primera vez, mencioné que, cuidado, una cosa es el derecho penal internacional y otra cosa es el derecho penal peruano. Acá hay prescripción de delitos, pero en el derecho penal internacional, en crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, no lo hay. Claro, me parece muy interesante su punto de vista porque desde una óptica de abogados, una óptica jurídica, nos está brindando la explicación y la razón de ser de instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema como tal, y le voy a explicar algo proteger a los derechos. Adelante. Sí, le voy a decir algo más. Esto nos hace más humanos, porque justamente estos organismos cuestionan crímenes que se suceden en distintas partes del mundo, ya sea en África, ya sea en la guerra de serbio-croata, etcétera. Entonces, aquí en el Perú también. Y este sistema de protección de derechos humanos no está definido para proteger a terroristas, ni mucho menos. Que hubo un caso de estos terroristas chilenos que la Corte anuló porque estuvo mal llevado y luego se los volvió a juzgar, sí. Que incluso la ex candidata presidencial, la señora Keiko Fujimori, acudió a la Corte Interamericana, lo hizo. La Corte Interamericana está para todos. Además hay que entender que hay derechos de primera, segunda y tercera generación. Por ejemplo, el tema ambiental, por ejemplo, los temas laborales. Entonces, no es tan fácil decir, me salgo de la Corte Interamericana. En la época del ministro Fernando de Trasini, con quien yo trabajé además, el Perú intentó salirse de los efectos procesales. Y esto no era posible, no lo pudieron hacer. Era el gobierno de Fujimori. Y hoy intentan hacer lo mismo y yo le aseguro que no podremos salirnos del sistema interamericano. Quienes creen... Aseguro que no vamos a poder salir. No vamos a poder. ¿Por qué? ¿Estamos amarrados de alguna u otra manera entonces? Sí, porque para salirnos tendríamos que renunciar a la OEA.
Y yo creo que eso no sucedería. Pero además... Porque no respondería a una decisión que el Ejecutivo pueda tomar, es decir, una iniciativa de parte del país. Puede tomarla, pero sería gravísimo. Y eso lo sabe Cancillería, y eso lo saben las autoridades. ¿Sabe qué pasaría? Si el Perú se retira del sistema interamericano, primero que hay otras normas convencionales sobre derechos humanos que siguen aplicando. Es decir, el que cree que porque se sale mañana pasado, por ejemplo, la señora Dina, que está cargando ahora una investigación o será investigada por la muerte de 40 y tantas personas. Ella no se va a sustraer del tema interamericano, así se salga del sistema. Pero además, salirse del sistema es un imposible. Y si lo quieren hacer, nos van a consignar en el capítulo 4B. ¿Qué significa eso? Algo así como en economía, cuando el Perú fue declarado inelegible por el Fondo Monetario Internacional y nadie nos dio un préstamo, ni el Club de París, ni nos dio el propio fondo. Igual, aquí nos colocarían en la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Aunque no estamos bajo un régimen dictatorial, ¿no? Y ese también es el problema. Es que eso también es relativo. ¿Relativo? ¿En qué sentido? Es relativo, porque no significa que porque tenemos un Congreso, porque tenemos un Ejecutivo y haya todo esto, tengamos una verdadera democracia. ¿Usted cree que estamos ante una verdadera democracia o una dictadura? Le estoy diciendo que en general, no por el hecho de tener instituciones, es país democrático. Rusia es un país que tiene todo eso y no es democrático. Polonia lo mismo, Hungría lo mismo. Hay pero de alguna u otra manera las instituciones te no brindan cierto Estado de Derecho. Ahora, también viendo por el otro lado, doctor, la crítica es que el sistema interamericano de derechos humanos hoy en día está muy sesgado. Hay un sesgo profundo. Por ejemplo, nosotros somos cristianos, entonces hay valores y principios que nosotros defendemos. Para nosotros es importante la defensa de la vida, la defensa del no nacido, la defensa del concebido, que estemos en contra del aborto, la eutanasia. Y hoy en día vemos fallos de la Corte totalmente parcializados, totalmente inclinados a una agenda progresista. Entonces, por eso se habla de una injerencia. En el caso del terrorismo no vamos a negar que hay muchos militares que injustamente han pasado procesos largos, interminables, sin ningún tipo de condena o sin ningún tipo de material probatorio en su contra. ¿Qué hacer entonces en estos casos donde la Corte está sesgada, está parcializada y ya no hay una verdadera supremacía de la justicia? Grecia, dos temas. El primero, efectivamente, en el Perú, por deficiencias del sistema judicial y no por un tema de la Corte Interamericana, ni del sistema interamericano, ni de la OEA, es por el Perú. Su sistema judicial, el Ministerio Público, están en una situación caótica, no de ahora. Yo diría que esto se viene arrastrando desde hace 30 o 40 años. Y no puede ser efectivamente que un procesado esté 30 años en esa situación. ¿Por qué? Porque a nivel latinoamericano, y yo soy profesor de Derecho Procesal justamente, hay lo que se llama el plazo razonable. Y eso, si no se respeta, también es una violación de los derechos fundamentales. Pero bueno, hay que decirlo y hay que cuestionarlo. Lo que pasa es que creo que es muy fácil decir una ley de amnistía, tal, cuando en realidad hay que pensar un poco más y lo que hay que hacer es, desde el punto de vista técnico-procesal, decir, señores, se debe aplicar el plazo razonable. No puede ser que un proceso dure 30 años. Conozco casos de procesos de 30 años. Es lo que ha pasado, es lo que ha pasado con muchas personas. Lamentablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca ha levantado la voz a favor de ellos. Pero es que la Corte no actúa de oficio así por así. Tiene que haber algún cuestionamiento. Entonces, lo que debemos hacer desde el Perú es hacer leyes y decir, señores, el plazo razonable de un proceso es de tantos años. Dos, personas que ya tienen 80 años en esta situación deben ya purgar su carcelería y deben salir en libertad, por ejemplo. Entonces, se da una serie de medidas técnicas y dentro de los alcances de los derechos humanos. Lo que pasa es que no se piensa así. Se dice amnistía y esto, claro, está chocando, coalicionando con la convencionalidad. Y otra cosa, nadie obligó al Perú ni a los países a este sistema de la convencionalidad. Y ahí viene el segundo punto. Una vez que uno
acepta voluntariamente y está en la Constitución, tienen rango, las convenciones tienen rango constitucional, y en la Constitución del 79 supranacional, o sea, Claro. están por encima de la Constitución. Así como Pero- hay la libertad de ser parte de, también la libertad de salir de, ¿no? Entonces, Sí, en ahí algún viene momento el punto. también, si es que Si algún país salimos no se de- encuentra en los regímenes o en las directrices, puede también tomar la decisión de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero si salimos, nuevamente corremos el riesgo de que nos pongan en esta relación indeseable. ¿Y qué va a pasar? Si tú eres una inversora de algún país importante y quiere invertir en el Claro, Perú, hay diferentes factores tus que normas se de despliegan. compliance te van a decir, no puedes invertir en un país que está en la lista de los inelegibles, como lo que acabo de mencionar, es. y eso es gravísimo para el país. Y de eso también hablábamos el día de ayer con el doctor Antero Flores Arauz, que ha sido excomisionado de la OEA, porque él mencionaba y decía, a ver, es que no solamente significa de que sales y ya está, ¿no? Al día siguiente todo sigue normal. complejo. Hay toda una serie de diferentes conexiones que vinculan y perjudican o benefician, en el caso para los que siguen permaneciendo en ese sistema, al país como tal. Pero un punto importante también creo yo es cómo se conciben los derechos humanos, porque de ahí parte para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para muchos juristas, para muchas personas en general, un derecho es el aborto, por ejemplo. Pero para mí como cristiana no puede ser un derecho el aborto, no puede ser un derecho quitarle la vida a alguien. Entonces también aquí parte un tema ideológico, doctor, porque si yo como jurista creo que hay derecho a abortar, lógicamente mi fallo, mi decisión, mi interpretación de las normas va a estar ligada con ello. Entonces vemos hoy jueces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el órgano que va a encargarse de administrar justicia que tienen este sesgo también ideológico y parte de ello las decisiones que van a tomar alrededor de los países. Bueno, yo quiero decirte que justamente soy profesor de un curso que se llama Personas en la Universidad de San Marcos, y la reflexión que hacemos en clase es la siguiente: ¿qué es lo más importante? El derecho a la vida, ¿cierto? El derecho a la vida es un derecho constitucional y está reconocido, pero lo que sucede en la vida diaria es la muerte. Mira todo lo que está pasando hoy en el país, ya van cerca de 50 microbuseros muertos. O sea, la vida no está defendiéndose de verdad. Y justamente por esa misma razón somos contrarios al aborto, porque el aborto es ir contra la vida. O sea, en eso no hay discusión. Pero esa es la interpretación de usted y Sí, me claro. parece clara, pero no es la interpretación que tienen todos los juristas. Bueno, hay diversidad, no podemos obligar a la Claro, gente a pensar correcto. igual. Sin embargo, en estos organismos internacionales me imagino que también hay puntos de vista. No Betel. conozco ningún pronunciamiento de la Corte Interamericana en relación al aborto. Pero se puede ver apreciado en los resultados, ¿no? En los fallos. Probablemente no van a emitir no es- un comunicado Pero oficial. quisiera saber cuál fallo, porque yo Por ejemplo. no conozco ningún fallo de la Corte Interamericana a favor del aborto. Lo que conozco son fallos de algunos tribunales nacionales, como el caso de Colombia o algunos otros países, donde sí de algún modo favorecen esa situación. Pero de la Corte Interamericana no conozco ningún fallo pro-abortista. Sí, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como la Corte, como tal, van a impulsar diferentes casos y van a defender diferentes casos que tienen una bandera ideológica como tal. Porque claro, ellos no se van a pronunciar con un comunicado indicando estamos a favor del aborto, No, estamos en pero contra de... Pero sentencias. en sus resultados hay sentencias... Es que no conozco sentencias por ejemplo, pro-aborto. No. sí hay diferentes sentencias. Ahorita no tengo el detalle de el número de la sentencia como tal, pero hay diferentes casos que han dubitado en todo el panorama social, que no solamente han demostrado su permanencia o su inclinación a favor del aborto, sino a favor de la cesis, por ejemplo, o a favor de la ideología de género, en diferentes casos de diferentes países. Pero bien, ese es un tema interesante a debate que me parece correcto que nosotros lo podamos traer en mesa. No coincidimos a lo mejor en algunos puntos, pero el debate siempre es bienvenido en Bueno, pero sí tendencias. coincidimos con la defensa del derecho a la vida. Ok, y ahora, si es que nos vamos dejamos de lado este debate con respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y nos trasladamos hasta la Fiscalía, hasta el Ministerio Público, con respecto a lo que está sucediendo con la señora Delia Espinosa y esta solicitud o esta prevención que está habiendo por parte del Jurado Nacional de Justicia de poder retirarla. ¿Cuál es su lectura con respecto a ello? ¿Cree que realmente veremos a una Delia Espinosa fuera del Ministerio Público? Bueno, creo que la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a la Constitución,
no tiene facultades para remover a una fiscal de la Nación. El nombramiento solo lo puede hacer la Junta de Fiscales Supremos, y esto respetando la autonomía del órgano constitucional autónomo que es justamente el Ministerio Público. Lo que puede hacer la Junta Nacional de Justicia es sancionar, que es su función. Bueno, si la sancionan y la destituyen por alguna razón sólida, podrán hacerlo. Lo que sí llama la atención es cómo la Junta ha insistido en querer sustituir, pero esa facultad no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. Lo que puede hacer es sancionar, y si vía sanción sale, bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿usted cree que la señora Adela Espinosa no ha desacatado ninguna orden? Porque a ella se le acusa de no haber acatado precisamente las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, en el caso de la señora Patricia Benavides y en algunos casos que también están vinculados con ella. A ver, la Junta Nacional de Justicia podía decidir dejar sin efecto la sanción a la señora Benavides, como en efecto lo hizo. Hasta ahí podía ser, pero cuando la Junta dice que la repone como fiscal de la Nación, eso no podía ser. Por eso es que el Ministerio Público lo que ha hecho es restituir a la señora Benavides al cargo de fiscal suprema, pero no fiscal de la Nación, porque, repito, esa función solo le compete a la Junta de Fiscales Supremos. Bajo sus argumentos, entonces, la Junta Nacional de Justicia sí está facultada para suspender a la fiscal de la Nación, pero no para reponerla. Bajo el ejemplo que dio de Patricia Benavides. Bueno, ahora puede sancionar, no en tanto fiscal de la Nación, sino como fiscal cualquiera. Ella es una fiscal suprema y si ha cometido algún acto contrario a la ley, claro que puede sancionar la Junta Nacional de Justicia. ¿Pero fue válida la sanción que aplicó sobre Patricia Benavides? Bueno, yo de lo que revisé en su momento, cuando la primigenia Junta Nacional de Justicia sancionó a la señora Benavides, la sancionó por haber ocultado o por haber tratado de encubrir a su hermana, que estaba también procesada, por haber dado libertad a narcotraficantes. Y si la Junta Nacional de Justicia sí pudo suspender, o es válido que haya suspendido a la señora Patricia Benavides, ¿por qué no podría hacerlo con la señora Adela Espinosa? Sí, eso digo, puede hacerlo, puede suspender, pero en tanto fiscal suprema, no como fiscal de la Nación. Pero la señora Patricia Benavides era fiscal de la Nación. Sí, claro, pero por eso digo, puede suspenderla como fiscal suprema, con lo cual automáticamente podría salir de la Fiscalía de la Nación. Pero repito, no puede decir voy a destituir a la fiscal de la Nación. No, podría decir voy a sancionar a la fiscal suprema señora tal. Como consecuencia tendría que salir la fiscal. ¿Qué es lo que le pasó a la Benavides, no? Claro, y es lo que está solicitando, ¿no? Porque la Junta Nacional de Justicia lo que recomienda es suspender por 6 meses a la señora Adela Espinosa, que actualmente tiene el cargo de fiscal de la Nación. Entonces, si esto sucediera... de poder puede. Adela Espinosa debería retirarse entonces, debería salir, debería dejar el cargo. No es que debería salir, depende de la sanción, si es que hay sanción o no hay sanción. Ya, si la suspenden por 6 meses. Tendría que salir. Ahora, y tendría que acatar, entonces eso es lo correcto. Tendría que acatar, sí, pero habría que ver cuál es el fondo del asunto, qué es lo que están resolviendo, si es que tiene fundamento, si es correcto. Porque creo que justamente lo que diferencia una democracia de una dictadura es qué estamos resolviendo. Repito, pueden haber organismos que en fachada cumplen una función formal, pero que en el fondo no. Y hemos dado varios ejemplos de lo que está pasando en el mundo. ¿Cree usted y es también partidario de que en nuestro país hace falta una reforma de justicia? Totalmente. ¿Cómo debería gestionarse esta reforma de justicia? Desde hace más de 40 años escucho la famosa reforma en la Administración de Justicia. A mí mismo me invitaron a participar como secretario ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, justamente en épocas en que el presidente Fujimori estaba intentando reformar el sistema de justicia. Y lo poco que pude ver en aquel momento era demasiado complejo. Más adelante han habido varios intentos de reforma. Había un organismo que se llama Seriajus. Me invitaron también a participar en ese organismo en algún momento, pero todos estos esfuerzos son vanos. Reformar el sistema de justicia requiere una política de Estado, declarar esto en una situación de necesidad. Yo creo que el Estado,
los últimos estados han abandonado la administración de justicia. La administración de justicia es para los pobres, para la persona que tiene un problema pues de alimentos, para la persona que tiene una pequeña deuda, porque las grandes empresas, por ejemplo, no van a litigar al Poder Judicial, solo en casos muy específicos. Usan el arbitraje. Y lo mismo pasa cuando estamos enfermos. Sí. Si me voy a un hospital, no sé qué va a pasar. Procuro ir a una clínica particular. Y mis hijos, si van a estudiar en un colegio, no, el Colegio Nacional no ofrece lo mejor, voy a un colegio particular. Lo mismo pasa en la justicia. Entonces, la justicia está tan abandonada como lo está la educación, la salud, la vivienda, que son los roles fundamentales del Estado. Entonces el Estado está preocupado en que el flujo de exportación de materias primas funcione, pero el rol fundamental de educación, salud, vivienda, justicia, no lo están haciendo. No lo están haciendo. Y entonces se necesita una decisión franca del Estado y de todo el conjunto de organismos del Estado y de poderes del Estado para hacer una reforma seria. Claro, aunque estos medios como el arbitraje, por ejemplo, los medios extrajudiciales también de alguna u otra manera buscan descargar, ¿no?, al sistema judicial. Bien, vamos a regresar en breves porque tenemos que hacer una pausa, son las 9:30 de la mañana, estamos en Betel Radio, la voz que inspira, para preguntarle acerca de su opinión con respecto a la gestión del actual presidente Dina Boluarte. Estamos conversando con el abogado Raúl Canelo, él es decano del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bien, 9:32 de la mañana, estamos de regreso en su programa Tendencias por Betel Radio, la voz que inspira, esta radio, esta emisora que nos permite llegar a diferentes partes del mundo entero. Bien, había quedado pendiente, doctor Canelo, la pregunta con respecto a la gestión de la señora Dina Boluarte. ¿La aprueba, la desaprueba? ¿Qué opina usted? Bueno, yo no estoy de acuerdo con su gestión, por lo menos en el tema jurídico que manejamos. Y no estoy de acuerdo porque vemos un pésimo manejo puntualmente del crimen organizado. Se está favoreciendo, no solamente desde el Ejecutivo, sino también del Legislativo, de algún modo, por haber modificado la normatividad, se está favoreciendo a la criminalidad organizada. Hay grupos que se benefician. Por ejemplo, salió del ámbito de crimen organizado la minería ilegal, que es la principal fuente de financiamiento del crimen hoy en el Perú. Ha superado tremendamente al narcotráfico. Y entonces, estas leyes, al cambiar los estándares, creo yo, que lo hicieron un poco para protegerse, sobre todo algunos congresistas. Hay más de 90 congresistas investigados por la Fiscalía. Entonces, cambiaron un poco las reglas de juego y al hacer eso, y recuerdo claramente en agosto del año pasado, cuando se dieron estos intentos, nosotros técnicamente explicamos que eso podría ser grave y perjudicial porque podría incrementar la criminalidad común. Efectivamente, porque si cambiamos las reglas del crimen organizado, entonces los que se dedican al crimen organizado se benefician. Y de hecho, la criminalidad organizada, los crímenes, se han incrementado, ni siquiera aritméticamente, exponencialmente. Del año pasado a la fecha, la cantidad de sicariato, secuestro, extorsión, lo estamos viendo a diario y como nunca antes por estas leyes. Entonces, yo creo que fue un grave error. Ahora, a cambio de eso, para que todos estemos contentos, nos dicen, vamos a ver pena de muerte, salimos de la Corte Interamericana, y ahora nos salen con el tema de la criminalidad sistemática. Yo creo que son normas para el aplauso. Bien, entonces la posición del Colegio de Abogados con respecto a este dictamen de criminalidad sistemática es que no soluciona las raíces del problema, las causas reales, sino que simplemente es una suerte de superficialidad. A ver, hace muchos años, 20 años o más, me invitaron a una emisora para hablar de las leyes que sancionan la violación de menores. Betel. Y se había incrementado la pena. Bueno, dije, sí, efectivamente está bien que se incremente la pena, pero no soluciona el problema. Al siguiente año me invitaron por lo mismo, habían incrementado nuevamente la pena.
Bueno, y fui y dije lo mismo. Y luego al tercer año pasó lo mismo. Entonces, pero, no, el hecho de penalizar algo no significa que solucionamos el problema. Y aquí lo que están haciendo es cambiar de nombre a la extorsión, al secuestro y al sicariato. Ahora lo llaman crimen sistemático, querían llamarlo terrorismo urbano. Y no lo digo yo, enviamos del Colegio de Abogados al Congreso un conjunto de técnicos, entre ellos el doctor Nakazaki, el doctor Lamas Puccio, el doctor Rivera, y coincidieron en que no era correcto, porque estamos sobre legislando. Es decir, le estamos cambiando el nombre a los delitos cuando ya existen esos delitos y existe la criminalidad organizada. Lo que están haciendo es incrementando la pena, lo cual me parece bien, pero ¿por qué estar cambiándole el nombre a las cosas? Me da la impresión que lo que están buscando es simplemente el aplauso, ¿no? Bueno, hay mucho que trabajar todavía en materia de seguridad ciudadana. Muchas gracias, doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, por habernos acompañado el día de hoy en su programa Tendencias.